La Ciudad de México rugía como un monstruo insomne aquella noche. Los claxones interminables, los vendedores ambulantes en las esquinas, el olor a gasolina mezclado con frituras callejeras, todo era parte del mismo caos que parecía eterno. Pero, escondida entre avenidas polvorientas y fábricas abandonadas, había una bodega sin nombre, un lugar que había visto mejores días en los años 80 y que ahora servía como refugio de conspiraciones. Dentro, la penumbra dominaba. El único foco de luz era una lámpara colgante que oscilaba levemente con el viento que se filtraba por las rendijas oxidadas. En el suelo, cajas viejas, bidones de gasolina y herramientas olvidadas componían un escenario perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Alejandro Medina, conocido por algunos como el Zorro, se inclinaba sobre una mesa de madera. Su cabello corto y salpicado de canas brillaba bajo la luz amarillenta y sus ojos oscuros no parpadeaban. Frente a él había un mapa despegado de la torre central del Banco Internacional, un edificio imponente de 40 pisos que dominaba el corazón financiero del país. Alejandro no hablaba mucho, pero cada palabra que salía de su boca llevaba el peso de la certeza. A su derecha, Camila Duarte, joven, rebelde, con tatuajes visibles en los brazos y el cabello negro atado de forma descuidada, escribía frenéticamente en su laptop. El reflejo de la pantalla iluminaba su rostro con tonos azulados, dándole una apariencia casi fantasmal. Era una hacker reconocida en los círculos clandestinos, y la razón por la que estaba allí era tan personal como peligrosa. Los servidores del banco están reforzados con 3 capas de encriptación, murmuró, sin apartar la vista de la pantalla. Pero encontré una puerta trasera. Si logro entrar, no solo podré apagar las cámaras de seguridad, también puedo acceder a sus archivos secretos. Alejandro levantó la mirada hacia ella. Archivos secretos no nos interesan, Camila. Solo necesitamos tiempo para entrar, abrir la bóveda y salir. Camila cerró la laptop de golpe, molesta. ¿Solo dinero? ¿En serio, Alejandro? ¿Sabes lo que esconde ese banco? Es el corazón de la corrupción. Ahí guardan pruebas de políticos, narcos, empresas fantasma. Si hacemos esto bien, podríamos derribar a medio gobierno. El silencio que siguió fue incómodo. Al otro lado de la mesa, Rodrigo Salazar, conocido como el Tigre, se acomodó en su silla metálica. Era un hombre de hombros anchos, manos curtidas por años de trabajo como mecánico y experto en explosivos. Tenía una cicatriz en la mejilla izquierda y una expresión que alternaba entre la furia y la ternura, sobre todo cuando hablaba de su hijo pequeño. A mí no me importa ni la política ni los secretos, dijo con voz grave. Yo estoy aquí por una sola razón, mi hijo. Si logramos esto, podré sacarlo de esa vida de mierda. Él merece otra oportunidad, no crecer en un barrio podrido. Alejandro lo observó en silencio durante unos segundos, como midiendo el peso de sus palabras. Luego señaló el mapa con el dedo índice, golpeando justo en el centro. Todos tenemos razones, Rodrigo. Y todas son válidas. Pero si no seguimos el plan al pie de la letra, ninguno verá el día siguiente. El ambiente se tensó. Afuera, un perro callejero ladraba en la distancia, y el eco retumbaba en la soledad de la bodega. Alejandro extendió varios documentos sobre la mesa, planos de ventilación, horarios de guardias de seguridad, rutas de patrullas policiales. El Banco Internacional tiene la bóveda más segura de América Latina. Está enterrada 5 pisos bajo tierra. Para entrar, hay 3 accesos, el principal, el subterráneo y el de mantenimiento. Los 3 son imposibles, al menos en teoría. Camila arqueó una ceja, curiosa. ¿Y cuál es tu brillante idea? Alejandro sonrió por primera vez en la noche, una sonrisa corta, casi imperceptible. El banco está construido sobre una vieja estación de metro clausurada. Nadie se acuerda de ella. Si usamos los túneles abandonados, podremos acercarnos a la bóveda sin que nadie nos vea. Rodrigo golpeó la mesa con entusiasmo. Eso es perfecto. Si el túnel aún existe, puedo abrirnos paso con cargas controladas. Ni siquiera necesitaríamos hacer ruido. Pero Camila no parecía convencida. ¿Y qué pasa con el sistema digital?
Aunque lleguemos a la bóveda, necesitarás que alguien la desbloquee. Ese acceso biométrico no se abre con dinamita, ¿lo sabías? Alejandro la miró fijamente. Por eso estás aquí. El aire se volvió denso. Camila sostuvo la mirada, desafiándolo. Rodrigo observaba a ambos, como si se encontrara en medio de una tormenta inevitable. Finalmente, Alejandro se enderezó y cruzó los brazos. Su voz resonó como un trueno en aquel lugar silencioso. Este no será un robo cualquiera. Será el mayor robo al Banco del Mundo. 5.000 millones de dólares en una sola noche. Y si hacemos bien las cosas, no dejarán de hablar de nosotros en décadas. Rodrigo asintió, con los ojos brillantes de determinación. Camila respiró hondo, todavía indecisa, pero una chispa de curiosidad encendía su mirada. Está bien, dijo finalmente. Pero si lo hacemos, será a mi manera. No solo dinero. Yo voy por la verdad. Alejandro no respondió. Se limitó a doblar el mapa y guardarlo en una carpeta. Caminó hasta una ventana cubierta de polvo, desde donde se veía a lo lejos la silueta iluminada de la torre central del banco. El edificio parecía desafiar al cielo, con sus luces encendidas como si nunca durmiera. La verdad es peligrosa, Camila, murmuró sin girarse. El dinero compra silencio. Pero mañana, este silencio se romperá. La lámpara osciló otra vez con el viento. El eco de la ciudad entraba en la bodega como un recordatorio constante del mundo exterior, indiferente a lo que se tramaba dentro. Alejandro cerró los ojos por un instante, como si viera en su mente cada paso del plan. Cuando volvió a hablar, lo hizo con voz firme, definitiva, como una sentencia. Será el mayor robo del mundo. Y nadie lo olvidará. La ciudad no solo rugía, respiraba historias. En un pequeño departamento del centro, con las cortinas mal cerradas y una cafetera que había visto mejores mañanas, Valeria Montes repasaba una carpeta de documentos sobre la mesa. Su lámpara proyectaba una luz cálida sobre fotos impresas, recibos y nombres anotados con tinta. Valeria era de estatura media, con ojos que no admitían mentira, su pelo, corto y rebelde, se pegaba a la frente cuando la concentración la dominaba. En el banco de la cafetería, un viejo hábito, guardaba la calma estudiando un informe filtrado, transferencias sucintas a empresas con nombres de animalitos. Cuentas que cruzaban fronteras y una cadena de pagos que no parecía natural. Había algo más que dinero. Había patrones que olían a impunidad. Si esto es cierto, murmuró para sí misma, tocando una hoja, no es un escándalo menor. Es el esqueleto entero del poder escondido bajo billetes. Su teléfono vibró. Un mensaje anónimo, no te acerques. Hay ojos. Valeria lo miró y, lejos de asustarse, sintió una punzada de curiosidad. Ella no retrocedía ante advertencias, las seguía como pistas. Mientras tanto, en una patrulla más lejos, el inspector Javier Álvarez encendía otro cigarrillo, con la mirada fija en una pantalla que mostraba un mapa urbano y registros de llamadas. Javier no era joven, sus manos tenían marcas de noches en vela, y su voz, cuando hablaba, sonaba a hierro templado. Su expediente con Alejandro era una línea que corría desde hace años, demasiados encuentros sin cierre, demasiadas promesas rotas. Recibió una llamada de un informante, voz distorsionada, un rumor en la oscuridad, actividades inusuales cerca de una vieja estación del metro clausurada. No lo subestimes. La palabra clausurada hizo que Javier frunciera el ceño. Algo en su instinto le dijo que no se trataba de un simple saqueo. Alejandro era metódico, si volvía a actuar, lo haría a lo grande. Javier guardó el teléfono, apagó el cigarrillo en un cenicero metálico y dijo en voz baja: si Alejandro está en la ciudad, no permitirá errores. Y yo no permitiré que los cometa. A la mañana siguiente, la bodega respiraba tensión. Los tres se movían con un ritmo de preparación que rayaba en ritual. Alejandro había dividido las tareas con una precisión militar. Camila serían los ojos y las manos digitales, Rodrigo, el trabajo físico, él, la coordinación general. Sin embargo, la bodega también era un lugar de dudas y pequeñas grietas humanas.
Camila examinaba la carpeta con planos del metro. Sus dedos corrían por las anotaciones hechas a mano en tinta roja, puntos débiles, tubos de ventilación, cámaras muertas por olvidos administrativos. Había una línea en el mapa que la hizo detenerse, una cámara subterránea en desuso que, según su base de datos, conservaba energía residual. Podría servir como trampolín para su intrusión digital. Si consigo acceso a la red de mantenimiento del metro, explicó Camila, podré reencaminar las energías y crear una ventana de 45 minutos en la red del banco. Eso nos dará tiempo para entrar sin levantar alarma. Rodrigo lanzó una carcajada nerviosa, golpeando su muslo con la palma de la mano. 45 minutos. Eso es lo que dura una canción. ¿Suficiente? Suficiente si nadie se equivoca, contestó Alejandro, mirando a ambos como quien evalúa piezas en un tablero de ajedrez. Y suficiente si sabemos que alguien más allí fuera está distraído o corrupto. El comentario no fue casual. Alejandro conocía demasiadas grietas que la ley misma ofrecía, oficiales con paciencia vendida, funcionarios que cerraban ojos a cambio de sobres. Esa red de complicidades era lo que hacía que un plan así fuera posible y lo que, al mismo tiempo, lo hacía moralmente complejo para algunos de ellos. Más tarde, Valeria se reunió con un ex empleado del banco en un café escondido. Él habló en voz baja, trazando con su dedo en la mesa rutas de transferencias y nombres que no salían en los reportes oficiales. Sus manos temblaban, como si el peso de lo que iba a decir consumiera su sangre. No son solo dinero, dijo el hombre. Hay expedientes que desaparecen, historias que la gente prefiere olvidar. Nadie pregunta por los que se fueron. Nadie exige respuestas. Valeria lo escuchó, con el bloc de notas abierto. Al finalizar, el hombre la miró a los ojos y soltó una frase que hizo que la periodista sintiera un escalofrío. Si alguien pone en jaque al banco, no será solo por dinero. Será para que el país vea lo que han estado escondiendo. Esa frase quedó girando en la cabeza de Valeria mientras regresaba a su departamento. El sentido de la noticia mutó, ya no era solo un escándalo contable, era una posibilidad de verdad que requería ser desenterrada. De regreso en la bodega, la noche se volvía más profunda. Rodrigo se dedicaba a revisar herramientas, calibrar detonadores, colocar etiquetas en cada bolsa con piezas y repuestos. Sus manos eran rápidas y precisas, pero en su mirada había una suavidad cuando recordaba a su hijo. Guardaba una foto desgastada en la cartera, la miraba cada cierto tiempo y suspiraba. El sacrificio, pensaba, valdría la pena. Camila, por su parte, ensayó por horas un acceso simulado. La pantalla de su laptop mostraba líneas de código como cadenas de un lenguaje arcano. De repente, una alerta cruzó su pantalla, un protocolo de seguridad se había actualizado en el servidor del banco, una barrera que no habían previsto. Su ceño se frunció. Eso significaba menos margen de error y la posibilidad de que alguien allí dentro vigilara más de lo que creían. Subieron la guardia, dijo, con voz fría. Alguien dentro los está alertando. Alejandro asintió. Él sabía que cuanto más grande era el objetivo, más manos invisibles habría que mover. Pero también sabía que, si retrocedían ahora, no habría retorno para sus vidas. El plan, una vez concebido, era una bestia que se alimentaba de impulso. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía con un ojo abierto, Valeria cruzó un dato con otro y encontró una coincidencia inquietante: transferencias a una compañía fachada cuyos dueños tenían, en el pasado, vínculos con funcionarios investigados por desapariciones. Era un hilo fino, pero suficiente para tirar. En la bodega, Alejandro reunió a sus compañeros y habló con voz baja, decidida. Hay más en juego de lo que creíamos. No solo dinero. Pero sea cual sea la motivación, hacemos esto en una sola noche. Sin errores. Rodrigo se levantó, puso la mano sobre la mesa con firmeza. Haremos lo que haga falta. Camila guardó su laptop en la mochila, miró a Alejandro y luego a Rodrigo. Sus ojos contenían algo que la luz no dejaba ver, un brillo de convicción mezclado con miedo. Era el nacimiento de una alianza que no pedía ser perfecta, pedía ser verdadera.
La última escena del capítulo transcurre con la cámara imaginaria alejándose de la bodega, la ciudad extendiéndose en la distancia, la torre bancaria brillando como un faro frío. En otra parte, Valeria sube un borrador en su computadora, lista para seguir tirando del hilo. En la comisaría, Javier recorta mapas y planea cómo vigilar todas las posibles entradas. En la bodega, 3 figuras se preparan para cruzar un umbral que les cambiará la vida. La bodega olía a sudor, aceite viejo y metal. Era el tercer día consecutivo que el grupo se reunía para ensayar, y la tensión se acumulaba como una tormenta en el aire. Una mesa metálica sostenía un esquema rudimentario de la bóveda, paredes de madera pintadas de gris, cerraduras falsas, cámaras improvisadas con focos de seguridad reciclados. No era una réplica exacta, pero sí lo suficiente para medir precisión y nervios. Alejandro, con camiseta negra ajustada y un cuaderno lleno de anotaciones en la mano, dio la orden con voz cortante. Comenzamos. Tiempo en marcha. Un reloj digital comenzó a correr desde 0 horas. Camila se agachó frente a su laptop. Sus dedos volaban sobre el teclado, simulando el ingreso a los servidores del banco. En la pantalla aparecían códigos, como un mar de símbolos verdes que se movían en cascada. A su lado, Rodrigo ajustaba el peso de un pequeño detonador conectado a un bloque de arcilla que imitaba explosivo. El sudor caía por su frente, pero sus manos se mantenían firmes. Alejandro observaba todo, como un general que no entra en combate, pero que lo controla desde la estrategia. Sus ojos se movían de un lado a otro, atentos a cada movimiento, a cada respiro, como si pudiera anticipar los errores antes de que ocurrieran. 3 minutos para llegar a la bóveda, anunció Alejandro. Rodrigo colocó el explosivo falso contra la pared de madera y ajustó los cables. Luego sacó un cronómetro y murmuró. Carga lista, 30 segundos para abrir. Camila levantó la voz desde la laptop. Las cámaras están apagadas. Pero no se muevan rápido o el sistema detectará un salto en la señal. El tiempo parecía encogerse. Rodrigo sudaba, Alejandro contaba segundos mentalmente y Camila tecleaba sin parpadear. El cronómetro marcó el 0 y Rodrigo presionó el botón del detonador. Un estruendo seco sacudió la bodega, la madera cayó hacia atrás con un golpe resonante. Acceso asegurado, gritó Rodrigo, con una sonrisa de triunfo. Pero Alejandro no sonrió. Se demoraron 10 segundos más de lo previsto. Eso allá afuera es la diferencia entre vivir o morir. Rodrigo lo miró con el ceño fruncido. Con todo respeto, jefe, esto es un ensayo. El día real saldrá perfecto. Alejandro se acercó, mirándolo fijo a los ojos. No existe lo perfecto, Rodrigo. Existe lo posible. Y en este negocio, lo posible es sobrevivir. Un silencio incómodo llenó la bodega. Camila cerró su laptop de golpe. Basta de discusiones. Lo que me preocupa es otra cosa, la red del banco ha cambiado 2 veces en los últimos días. Eso no pasa sin razón. Siento que alguien ya sospecha algo. Alejandro la miró, serio, y asintió. Entonces no tenemos margen de error. En ese momento, afuera de la bodega, un dron policial pasó lentamente, como un ojo mecánico que buscaba señales de vida en los almacenes abandonados. Su luz roja atravesó una rendija rota y bañó por un segundo la mesa de trabajo. Camila lo notó y corrió hacia la ventana. «Apaguen todo», susurró con urgencia. Rodrigo soltó el detonador, Alejandro apagó la lámpara colgante y la oscuridad se tragó la bodega. Afuera, el zumbido del dron se hizo más fuerte, casi como un insecto eléctrico merodeando en la noche. Alejandro contuvo la respiración. El eco del dron parecía eterno, hasta que poco a poco se alejó, perdiéndose en la distancia. La tensión explotó en un suspiro colectivo. «Nos están cercando», dijo Camila, con la voz aún temblorosa. Alejandro apoyó las manos en la mesa, mirando a sus 2 compañeros. Lo sabía. Javier está cerca. Rodrigo bufó, intentando disimular el miedo con enojo. Ese perro lleva años siguiéndote. ¿Y si esta vez logra atraparnos antes de empezar? Alejandro lo miró con calma.
Entonces no nos queda más que ser más rápidos que él. En otro punto de la ciudad, en efecto, el inspector Javier Álvarez estacionaba su coche frente a la bodega. No había entrado aún, pero sus ojos observaban la estructura con sospecha. Encendió un cigarro y dejó que la brasa iluminara su rostro. Su compañero, un oficial más joven, preguntó: ¿Qué buscamos aquí, inspector? Javier exhaló humo lentamente. A un fantasma. Uno que nunca aprendí a atrapar. El oficial sonrió nervioso. ¿Medina? Dicen que ya no está en México. Eso dicen, replicó Javier, aplastando el cigarro contra la puerta del coche. Pero yo sé leer los movimientos de un cazador. Y este está preparando algo grande. De vuelta en la bodega, el ensayo terminó con éxito parcial. Habían completado el recorrido, abierto la bóveda improvisada y escapado por la salida trasera en un tiempo aceptable, aunque con errores que Alejandro no estaba dispuesto a perdonar. Camila, agotada, se dejó caer en una silla. Si Javier ya está sobre nosotros, no hay marcha atrás. Tenemos que hacerlo antes de que él se adelante. Alejandro la miró con firmeza. Exacto. El reloj ya empezó a correr. Rodrigo encendió un cigarro, como si buscara parecer tan duro como el inspector que los perseguía sin saberlo. Pero su mano temblaba ligeramente. La lámpara colgante volvió a encenderse y Alejandro desplegó de nuevo los planos del banco. La escena parecía repetirse, pero ahora había un nuevo ingrediente en el aire, el peligro tangible de que sus enemigos ya conocieran sus pasos. Y en el silencio de la madrugada, Alejandro lo dijo con voz baja, casi como un juramento. Si Javier quiere atraparme, tendrá que entrar conmigo al infierno. El amanecer en la Ciudad de México se levantaba lento, tiñendo los edificios de un gris azulado. En un pequeño apartamento de paredes descascaradas, Alejandro no podía dormir. Sentado frente a la ventana, con un vaso de whisky a medio terminar en la mano, observaba cómo la ciudad despertaba con bocinas y gritos. Sus pensamientos, sin embargo, no estaban en el presente, sino en 10 años atrás. Recordaba la última vez que había visto de cerca a Javier Álvarez. Una redada en Monterrey. Un callejón mojado. El inspector apuntándole con la pistola mientras él escapaba con una bolsa de dinero al hombro. Y Medina. La voz de Javier resonaba en su memoria, áspera, cargada de furia. Ríndete ahora. Alejandro había corrido sin mirar atrás. Desde entonces, ese hombre se había convertido en una sombra constante, un depredador que nunca abandonaba la cacería. Un golpeteo suave en la puerta lo sacó de sus recuerdos. Era Camila, con el cabello recogido en un moño improvisado y ojeras profundas. Traía su laptop bajo el brazo. Necesitamos hablar, dijo, entrando sin esperar permiso. Alejandro giró la mirada hacia ella. ¿Otra vez con lo de la red? Camila dejó caer la laptop sobre la mesa y la abrió de golpe. En la pantalla apareció un mapa digital, puntos rojos parpadeando como corazones encendidos. Mira esto, dijo señalando. Son nodos de seguridad del banco. Hasta hace una semana eran 12. Ahora son 18. Alguien está reforzando la red desde adentro. Alejandro apretó la mandíbula. ¿El banco sospecha algo? Camila negó con la cabeza. No lo creo. Esto no es una medida preventiva común. Tiene la firma de alguien que nos conoce, que sabe cómo trabajo yo. El silencio fue pesado. Solo el ruido de la calle rompía el aire. Finalmente, Alejandro preguntó. ¿Javier? Camila asintió, con los labios apretados. En ese momento, la puerta volvió a sonar, pero esta vez fue un golpe fuerte. Rodrigo entró sin miramientos, con un periódico arrugado en la mano. Lo sabía. Exclamó tirando el diario sobre la mesa. En la portada se leía, Inspector Álvarez promete desarticular red criminal internacional en la capital. Rodrigo golpeó con el puño la mesa. Ese maldito está en todas partes. ¿Y si nos está tendiendo una trampa? Alejandro mantuvo la calma. Se levantó despacio,
caminó hacia la mesa y observó el periódico como si fuera una pieza más del rompecabezas. Si es una trampa, la cruzaremos con los ojos abiertos. Rodrigo lo miró con furia. ¿Y si nos atrapan antes siquiera de entrar al banco? Yo no pienso pudrirme en una celda porque tú tienes una guerra personal con ese inspector. El silencio se hizo denso. Camila levantó la voz, intentando mediar. Basta. Si nos dividimos ahora, estamos acabados. Alejandro, Rodrigo tiene razón en algo, tu historia con Javier puede nublar tu juicio. Alejandro cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, su mirada era de acero. Javier es mi problema. No el de ustedes. Rodrigo soltó una carcajada amarga. Eso es lo que me preocupa. Camila lo fulminó con la mirada, pero Alejandro no respondió. Caminó hacia la ventana y observó el horizonte, donde las torres del banco se levantaban como gigantes desafiantes. Mañana haremos la última reunión de logística. Si alguien no quiere seguir, puede marcharse ahora. Rodrigo apretó los dientes, pero no dijo nada. Tomó el periódico y lo arrugó con rabia antes de salir dando un portazo. Camila, en cambio, se quedó. Se acercó lentamente a Alejandro. No lo admites, pero lo que de verdad temes es a ti mismo. Alejandro giró el rostro hacia ella, confundido. ¿Qué quieres decir? Que esta no es solo una operación. Para ti, es un ajuste de cuentas. Una revancha. Y las revanchas ciegan. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier bala. Alejandro no respondió. Simplemente dejó que el silencio se tragara el momento, mientras su vaso de whisky temblaba levemente en su mano. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Javier se encontraba en su oficina, rodeado de mapas, informes y fotografías. Una de ellas mostraba a Alejandro, más joven, sonriendo en una vieja ficha policial. El inspector se quedó mirándola por largo rato, con una mezcla de rabia y respeto. Su compañero, el oficial joven, se acercó con un archivo nuevo. Tenemos información de un movimiento extraño en la zona industrial. Podría ser un escondite. Javier chasqueó la lengua. Siempre se ocultan en las sombras, pero esta vez lo acorralaremos con su propia estrategia. El joven preguntó con curiosidad. ¿Por qué este tipo, inspector? ¿Por qué lo persigue con tanta obsesión? Javier se quedó en silencio unos segundos, hasta que finalmente murmuró. Porque hace 10 años tuve la oportunidad de atraparlo, y fallé. Y no pienso fallar de nuevo. De vuelta en el apartamento, Alejandro encendió un cigarro, su silueta recortada contra la luz tenue del amanecer. Camila lo miraba con preocupación, pero también con una chispa de lealtad que no lograba ocultar. Alejandro exhaló el humo, dejando que se dispersara lentamente. El pasado ya me alcanzó, Camila. Ahora solo queda una salida, ir hacia adelante. La madrugada era fría y silenciosa. La ciudad, todavía medio dormida, parecía contener la respiración. Alejandro caminaba solo por el túnel de servicio que los llevaría hasta el corazón del banco. Su linterna cortaba la oscuridad como un bisturí, revelando muros húmedos, tuberías oxidadas y ratas que corrían asustadas. Detrás de él venían Rodrigo y Camila, cada uno cargando su parte del destino. Rodrigo con las mochilas llenas de explosivos plásticos, Camila con su laptop sujeta contra el pecho como si fuera un escudo. El eco de sus pasos sonaba como tambores de guerra. Alejandro levantó la mano para detenerlos. Aquí comienza todo. Camila encendió la laptop, sus dedos volando sobre el teclado. Entrando al sistema, necesito unos segundos. Rodrigo se recargó contra la pared, fumando con nerviosismo. ¿Unos segundos? ¿Cuántos? 30, contestó ella sin mirarlo. Alejandro observaba el reloj en su muñeca. El tiempo corría como un verdugo impaciente. Finalmente, Camila sonrió apenas. Listo. Las cámaras están ciegas. Rodrigo dejó caer la colilla y la aplastó con la bota. Pues que empiece la fiesta. Subieron por una escotilla metálica que los dejó en un pasillo estrecho.
El suelo brillaba de limpio, las luces blancas hacían doler los ojos después de tanta oscuridad. Alejandro respiró hondo, saboreando el olor artificial del aire acondicionado. Recuerden, susurró. 8 minutos. Ni uno más. Se dividieron. Rodrigo tomó rumbo hacia la bóveda auxiliar para plantar las cargas. Camila se quedó cerca del sistema eléctrico, vigilando las pantallas que mostraban falsamente calma. Alejandro avanzó hacia la bóveda principal, cada paso medido, cada segundo más pesado. Cuando llegó frente a la enorme puerta circular de acero, sintió un escalofrío. Era como estar ante un monstruo dormido. Sacó las herramientas, colocó el dispositivo especial y comenzó a trabajar. Detrás, la voz de Camila sonó por el comunicador. 3 minutos para que el sistema reinicie. Apúrate, Alejandro. Él no respondió. Sus manos estaban firmes, pero su corazón golpeaba como un tambor. El metal crujió suavemente, las combinaciones electrónicas comenzaron a caer una a una. De pronto, un ruido extraño se coló por el comunicador, un chasquido, seguido de estática. ¿Camila?, preguntó Alejandro. El silencio fue la única respuesta. Camila. Nada. Solo el eco metálico del pasillo. En ese momento, Rodrigo apareció corriendo, sudoroso y con la respiración entrecortada. La policía. Gritó con los ojos desorbitados. Están aquí. Alejandro lo miró con incredulidad. ¿Qué? ¿Cómo diablos nos encontraron? Rodrigo sacó la pistola, mirando en todas direcciones como un animal acorralado. Alguien habló, Alejandro. Alguien nos vendió. El corazón de Alejandro se heló. Su mirada fue hacia la dirección de Camila, que seguía sin responder en el comunicador. No puede ser ella, murmuró, pero la duda lo golpeaba como un martillo. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos, cada vez más fuertes, más cercanas. Rodrigo lo agarró del brazo con desesperación. Tenemos que salir ya. Olvida la bóveda. Alejandro apretó los dientes, luchando contra la furia. Estaban a segundos de lograrlo, de alcanzar la gloria, y ahora todo se derrumbaba. En ese instante, una voz firme, cargada de autoridad, resonó por los altavoces del banco. Alejandro Medina. Estás rodeado. Era Javier. Alejandro cerró los ojos. El pasado había llegado, implacable. Rodrigo lo miró con terror. Lo sabía. Era una trampa desde el principio. El eco de pasos y botas retumbó en los pasillos. Las linternas de los policías cortaban la oscuridad como cuchillas. Alejandro, sin perder la calma, cargó su pistola y miró a Rodrigo. Todavía no hemos perdido. Rodrigo se rió con amargura. Tú y tu maldita obsesión. Esto no es un robo, Alejandro. Es tu guerra personal contra ese inspector. Y nos arrastraste a todos al infierno. En ese momento, Camila apareció al final del pasillo, jadeante, con la laptop en la mano. No fui yo. Gritó. La madrugada era fría y silenciosa. La ciudad, todavía medio dormida, parecía contener la respiración. Alejandro caminaba solo por el túnel de servicio que los llevaría hasta el corazón del banco. Su linterna cortaba la oscuridad como un bisturí, revelando muros húmedos, tuberías oxidadas y ratas que corrían asustadas. Detrás de él venían Rodrigo y Camila, cada uno cargando su parte del destino. Rodrigo con las mochilas llenas de explosivos plásticos, Camila con su laptop sujeta contra el pecho como si fuera un escudo. El eco de sus pasos sonaba como tambores de guerra. Alejandro levantó la mano para detenerlos. Aquí comienza todo. Camila encendió la laptop, sus dedos volando sobre el teclado. Entrando al sistema, necesito unos segundos. Rodrigo se recargó contra la pared, fumando con nerviosismo. ¿Unos segundos? ¿Cuántos? 30, contestó ella sin mirarlo. Alejandro observaba el reloj en su muñeca. El tiempo corría como un verdugo impaciente. Finalmente, Camila sonrió apenas. Listo. Las cámaras están ciegas.
Rodrigo dejó caer la colilla y la aplastó con la bota. Pues que empiece la fiesta. Subieron por una escotilla metálica que los dejó en un pasillo estrecho. El suelo brillaba de limpio, las luces blancas hacían doler los ojos después de tanta oscuridad. Alejandro respiró hondo, saboreando el olor artificial del aire acondicionado. Recuerden, susurró. 8 minutos. Ni uno más. Se dividieron. Rodrigo tomó rumbo hacia la bóveda auxiliar para plantar las cargas. Camila se quedó cerca del sistema eléctrico, vigilando las pantallas que mostraban falsamente calma. Alejandro avanzó hacia la bóveda principal, cada paso medido, cada segundo más pesado. Cuando llegó frente a la enorme puerta circular de acero, sintió un escalofrío. Era como estar ante un monstruo dormido. Sacó las herramientas, colocó el dispositivo especial y comenzó a trabajar. Detrás, la voz de Camila sonó por el comunicador. 3 minutos para que el sistema reinicie. Apúrate, Alejandro. Él no respondió. Sus manos estaban firmes, pero su corazón golpeaba como un tambor. El metal crujió suavemente, las combinaciones electrónicas comenzaron a caer una a una. De pronto, un ruido extraño se coló por el comunicador, un chasquido, seguido de estática. ¿Camila?, preguntó Alejandro. El silencio fue la única respuesta. Camila. Nada. Solo el eco metálico del pasillo. En ese momento, Rodrigo apareció corriendo, sudoroso y con la respiración entrecortada. La policía. Gritó con los ojos desorbitados. Están aquí. Alejandro lo miró con incredulidad. ¿Qué? ¿Cómo diablos nos encontraron? Rodrigo sacó la pistola, mirando en todas direcciones como un animal acorralado. Alguien habló, Alejandro. Alguien nos vendió. El corazón de Alejandro se heló. Su mirada fue hacia la dirección de Camila, que seguía sin responder en el comunicador. No puede ser ella, murmuró, pero la duda lo golpeaba como un martillo. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos, cada vez más fuertes, más cercanas. Rodrigo lo agarró del brazo con desesperación. Tenemos que salir ya. Olvida la bóveda. Alejandro apretó los dientes, luchando contra la furia. Estaban a segundos de lograrlo, de alcanzar la gloria, y ahora todo se derrumbaba. En ese instante, una voz firme, cargada de autoridad, resonó por los altavoces del banco. Alejandro Medina. Estás rodeado. Era Javier. Alejandro cerró los ojos. El pasado había llegado, implacable. Rodrigo lo miró con terror. Lo sabía. Era una trampa desde el principio. El eco de pasos y botas retumbó en los pasillos. Las linternas de los policías cortaban la oscuridad como cuchillas. Alejandro, sin perder la calma, cargó su pistola y miró a Rodrigo. Todavía no hemos perdido. Rodrigo se rió con amargura. Tú y tu maldita obsesión. Esto no es un robo, Alejandro. Es tu guerra personal contra ese inspector. Y nos arrastraste a todos al infierno. En ese momento, Camila apareció al final del pasillo, jadeante, con la laptop en la mano. No fui yo. Gritó, desesperada. Juro que no fui yo. Rodrigo la apuntó de inmediato con el arma. ¿Cómo confiamos en ti ahora? Camila, con lágrimas en los ojos, levantó las manos. Escuchen, el sistema fue saboteado desde afuera. No es culpa mía. Alguien más lo manipuló. Alejandro los miró a ambos, la pistola en una mano, la rabia en el pecho, la voz de Javier resonando en los pasillos. El mundo se reducía a ese instante. Tenía que decidir. ¿Escapar y abandonar el sueño del mayor robo del mundo? ¿O enfrentar a Javier, aunque significara arriesgarlo todo? El eco de las sirenas era ensordecedor. Afuera, decenas de patrullas rodeaban el banco. Adentro, los pasos de los agentes retumbaban como un ejército invisible avanzando en la oscuridad. Alejandro respiró hondo.
Tenía la pistola firme en la mano y la mirada clavada en el pasillo donde Camila temblaba con la laptop entre los brazos y Rodrigo apuntándola como si fuera el verdadero enemigo. «Bajen las armas», ordenó Alejandro con un rugido que cortó la tensión. Rodrigo no obedeció. El sudor le caía en riachuelos por la frente. «Nos vendió, Alejandro. Tú no lo ves, pero yo sí». Camila, con lágrimas en los ojos, gritó desesperada. «Juro que no. Fue Javier, él está dentro del sistema, me tendió una trampa». Alejandro avanzó lentamente entre ellos, levantando la pistola hacia el techo. «No tenemos tiempo para peleas. O confiamos ahora, o morimos separados». En ese momento, un estruendo sacudió el pasillo. Una carga explosiva había sido colocada por la policía en una de las puertas laterales. El aire se llenó de polvo y fragmentos de concreto. Las linternas de los agentes se asomaron entre la nube blanca. Rodrigo reaccionó primero, disparó 2 veces hacia la entrada. Los tiros resonaron como truenos en el eco metálico del banco. Los policías respondieron con una ráfaga que hizo saltar chispas en las paredes. «Se acabó», gritó Camila, encogiéndose contra la pared. Alejandro se lanzó al suelo, arrastrando a Camila con él. Le apuntó a Rodrigo con rabia. «Estás loco. Si abrimos fuego, no saldremos vivos». Rodrigo, con los ojos inyectados de sangre, respondió: «Prefiero morir peleando que en una celda por tu maldita obsesión». El polvo se dispersaba poco a poco, revelando las figuras armadas avanzando. Y entre ellas, inconfundible, el inspector Javier Álvarez. Su silueta erguida, la pistola en mano, los ojos fijos en Alejandro. El tiempo pareció detenerse. «Alejandro Medina», rugió Javier, con la voz cargada de autoridad. «Tira el arma y rinde a tu gente». Alejandro se levantó lentamente, apuntando al suelo, pero sin soltar el arma. Su respiración era pesada, sus ojos encendidos. 10 años, Javier. 10 años persiguiéndome. ¿Y ahora vienes a cerrar mi historia aquí? Javier avanzó unos pasos, sin bajar la pistola. «No es tu historia, Medina. Es la de todos los que arrastraste contigo». Rodrigo, aún temblando, gritó: «No le creas, Alejandro. Nos va a matar igual». En ese instante, otro grupo de policías intentó flanquearlos por el túnel trasero. Camila, desesperada, abrió la laptop. «Puedo cortar la electricidad. Solo necesito unos segundos». Alejandro giró hacia ella. «Hazlo». Camila tecleó frenéticamente. De pronto, todas las luces del banco se apagaron. El lugar quedó sumido en una oscuridad total, rota apenas por las linternas de los agentes. El caos estalló, gritos, disparos al aire, el sonido metálico de botas chocando contra puertas y paredes. En medio de la penumbra, Alejandro se lanzó contra Rodrigo y le arrebató el arma de un golpe seco. «No voy a dejar que nos mates desde dentro», rugió. Rodrigo cayó al suelo, sangrando del labio, pero lo miró con odio. «Tarde o temprano nos va a traicionar, igual que tú». Alejandro no tuvo tiempo de responder. Javier estaba cada vez más cerca, su linterna iluminando el polvo suspendido en el aire. Camila gritó: «Ruta abierta. Podemos escapar por el túnel». Alejandro la tomó del brazo y corrieron hacia la salida, mientras Rodrigo, tambaleante, lo seguía a regañadientes. Los disparos resonaban detrás de ellos, el eco de Javier gritando su nombre los perseguía como un fantasma. Salieron por el túnel de servicio, el mismo por donde habían entrado. El aire nocturno golpeó sus rostros como una bofetada de libertad momentánea. Corrían entre las sombras, pero Alejandro sabía que era apenas un respiro. En la distancia, escuchó de nuevo la voz de Javier, amplificada por un megáfono. «No tienes escapatoria, Alejandro. El próximo paso será tu último». Alejandro se detuvo un instante, jadeante, con la mirada perdida en la oscuridad de la ciudad. Su corazón latía con furia. Estaba al borde del abismo, entre la gloria del mayor golpe o la derrota definitiva frente a su enemigo eterno.
Miró a Camila, luego a Rodrigo, y finalmente apretó los dientes. No pienso caer hoy, Javier, murmuró para sí mismo. Y con esa determinación, se adentraron en la noche. La noche de Ciudad de México era un mar de sirenas azules y rojas, iluminando el asfalto mojado por una llovizna ligera. En los techos, francotiradores aguardaban en silencio, en las calles, decenas de policías formaban un cerco impenetrable. Alejandro, Camila y Rodrigo corrían por los callejones como sombras perseguidas. Cada paso resonaba como un tambor de guerra, cada esquina podía ser la última. Camila, con la respiración cortada, preguntó entre sollozos. ¿Hasta dónde vamos a huir, Alejandro? Esto ya no es un plan, es una condena. Alejandro la miró, con la mandíbula apretada. Mientras yo respire, siempre habrá una salida. Rodrigo rió con amargura, arrastrando los pies. ¿Salida? Mira alrededor, Alejandro. Todo se derrumbó. Ni el dinero ni tu gloria, solo nos queda la muerte o la cárcel. Las palabras calaron hondo. Alejandro, aunque no lo mostraba, sentía el peso insoportable de la verdad. El plan maestro que había construido durante años ahora se desmoronaba como arena entre los dedos. De pronto, un reflector se encendió sobre ellos. Un haz de luz blanca los bañó desde la azotea de un edificio. Una voz retumbó por un altavoz. Y Medina. Ríndete ahora o dispararemos. Rodrigo levantó los brazos de inmediato, tirando el arma al suelo. Yo ya no juego a esto. Prefiero vivir humillado que morir contigo. Alejandro lo miró con desprecio, pero Camila se interpuso. Basta. No más odio entre ustedes. Antes de que pudiera terminar, un disparo cortó el aire. El eco rebotó en las paredes y Rodrigo cayó de rodillas, llevándose la mano al hombro ensangrentado. No había muerto, pero el francotirador lo había marcado como advertencia. El caos se desató. Policías avanzaban por ambos lados. Javier apareció al frente, imponente, con el rostro iluminado por las luces rojas y azules. Se acabó, Alejandro, gritó, apuntándole directamente. Es tu última oportunidad. Alejandro respiró profundamente. Bajó la mirada, como si finalmente aceptara el final. Su mano temblaba con la pistola, pero no la soltaba. Camila le susurró con lágrimas en los ojos. Haz lo correcto, no por ti, sino por nosotros. El silencio se volvió insoportable. El tiempo parecía detenido. Entonces, Alejandro levantó lentamente las manos, dejando que la pistola cayera al suelo con un golpe seco. La multitud de policías contuvo la respiración. Javier bajó el arma apenas unos centímetros, pero sin perder la tensión en su mirada. Finalmente entendiste. Alejandro dio un paso adelante, y de pronto, en un gesto inesperado, se lanzó hacia Camila, empujándola hacia la oscuridad del callejón cercano. ¡Corre!, gritó con todas sus fuerzas. El estruendo de los disparos retumbó de inmediato. El cuerpo de Alejandro fue alcanzado en el pecho. Cayó pesadamente al suelo, con los ojos clavados en el cielo de la ciudad. Camila gritó desesperada, pero Rodrigo la sujetó, arrastrándola fuera de la línea de fuego. No desperdicies lo que hizo por ti. Javier corrió hacia Alejandro. Se arrodilló junto a él, mientras la sangre se extendía por su camisa. ¿Por qué, Medina?, susurró con voz temblorosa. Pude haberte atrapado vivo. Alejandro, con la respiración entrecortada, sonrió débilmente. Porque mi historia no terminaba en tus barrotes, terminaba aquí. Y con un último aliento, cerró los ojos. El silencio cayó sobre la escena. Javier apretó los puños, incapaz de sentir victoria. Había esperado este momento por años, y sin embargo, lo único que le quedaba era un vacío insoportable. Camila, oculta en la penumbra, lloraba en silencio. Rodrigo, herido, la miró con resignación. El dinero, el golpe, la gloria, todo se había desvanecido. Pero en el corazón de la ciudad, una leyenda nacía, la del hombre que intentó el mayor robo de la historia, y que eligió morir libre antes que ser vencido.